Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un viaje alucinante, un viaje a una época en la que se estaba inventando nada más y nada menos que el propio concepto de historia. Pero, antes de meternos de lleno, vamos a pararnos un momento a pensar en una pregunta que es clave. Una que de hecho traza la gran línea divisoria de toda la historia humana. ¿Qué invención separa la prehistoria de la historia? Para entenderlo, vamos a seguir una ruta muy clara. Empezaremos con la invención que lo cambió absolutamente todo. Después veremos cómo nace el Estado. Luego exploraremos los dos primeros grandes modelos de civilización, Mesopotamia y Egipto, para acabar entendiendo qué ecos de ese mundo tan antiguo resuenan todavía hoy. Entonces, ¿cuál fue esa invención? Pues sí, fue la escritura. Vamos a ver por qué esta innovación lo cambió de verdad todo. A ver, la escritura es en el fondo nuestra máquina del tiempo. No es solo que nos permita comunicarnos a través del espacio, es que nos permite viajar a través de los milenios. Gracias a ella podemos escuchar las voces del pasado, conocer sus leyes, sus miedos, sus creencias y todo directamente de la fuente. Vale, vamos a profundizar en esto que es fascinante. Los primeros sistemas de escritura no salieron de la nada, ¿eh? Evolucionaron desde simples dibujitos a símbolos súper complejos. Y la escritura egipcia lo ilustra de maravilla. Fijaos, un pictograma de una cara, que se pronunciaba her, se podía combinar con un marcador de sonido, como la R, y luego con otros símbolos para formar conceptos ya abstractos como cielo o camino. Es una pasada. Cualquiera pensaría que una invención tan increíble, tan trascendental, nacería para escribir poemas épicos o grandes relatos, ¿no? Pues la realidad es mucho más práctica y la verdad bastante sorprendente. No fue por el arte, fue por la administración. Pues sí, tal cual. Los primerísimos textos escritos de la humanidad no eran poemas, eran inventarios. Listas de sacos de grano, de cabezas de ganado, de jarras de aceite. O sea, la escritura nació como una herramienta de contabilidad, un sello de garantía para poder gestionar los recursos en sociedades que se estaban volviendo ya demasiado complejas como para fiarlo todo a la memoria. Y claro, el primer sistema, el cuneiforme de Mesopotamia, era increíblemente complejo. Hablamos de miles de signos. Esto significa que saber leer y escribir no era para todo el mundo, ni mucho menos. Hacían falta especialistas, los escribas, una élite que controlaba la información, que registraba los tributos y que, al final, ayudaba a justificar y administrar el poder de los reyes. Bueno, pues pasemos ahora a esas organizaciones que necesitaban esta nueva y poderosa herramienta. Y vamos a ver cómo esto nos lleva a la siguiente gran invención, el Estado. Y aquí hay una idea que me parece clave, la verdad, para entender qué es el Estado. Pensemos en sus instituciones. El trono, el templo, el tribunal. Son como sillas de poder. El poder no está en la persona que se sienta en ella en un momento dado, no. El poder reside en la propia silla, en el cargo. Y esto es precisamente lo que le da esa estabilidad y esa continuidad a lo largo del tiempo. Pero ¿por qué justo ahí, en los valles de los grandes ríos? Pues porque estas tierras tan fértiles producían excedentes de comida, y con comida de sobra se podía mantener a especialistas, gente que no cultivaba, soldados, sacerdotes, artesanos. Y claro, para gestionar todo eso, para controlar las crecidas de los ríos con diques y canales, y para defender esos recursos tan valiosos, hacía falta una organización a gran escala. Y así, de esa necesidad, nació el Estado. Y la sede de este nuevo poder fue otra invención genial, la ciudad. Ojo, no era una aldea grande y ya está, no. Era un centro de mando, un lugar donde se acumulaba el poder político, la riqueza, el conocimiento y desde donde se controlaba todo el territorio de alrededor. Venga, pues ahora vamos a echarle un vistazo al primer modelo funcional de civilización, el que surgió en esa región que los griegos llamaron Mesopotamia. En las primeras ciudades mesopotámicas, como Ur o Uruk, vemos una lucha por el poder súper interesante. Al principio, la autoridad estaba en el templo, en manos de los sacerdotes, que gobernaban en nombre del dios de la ciudad. Pero con el tiempo, el poder se fue desplazando al palacio, a la figura del rey guerrero que, aunque justificaba su gobierno con una conexión divina, su poder era en realidad mucho más terrenal. La historia política de esta zona fue un ciclo constante de unificación y de volver a separarse. Empezó con ciudades-estado independientes en Sumer, que se pasaban el día luchando entre sí. Luego llegó Sargón con el primer intento de crear un imperio, después vinieron crisis y, finalmente, el auge de imperios gigantescos como el asirio y el persa, que lo absorbieron absolutamente todo. Mientras todo esto pasaba, otra gran civilización seguía un camino completamente diferente, uno que fue moldeado por una única y, sobre todo, predecible fuerza de la naturaleza.
El historiador griego Heródoto lo clavó con una frase: Egipto es un don del Nilo. Es que esta frase lo resume todo. La crecida anual del río, que era súper predecible, no solo fertilizaba la tierra, moldeó su cultura, su gobierno, su visión del mundo, dándoles una estabilidad que no se había visto nunca antes. Es que, a diferencia del caos de las ciudades-estado de Mesopotamia, siempre en guerra, la geografía de Egipto, con el Nilo como columna vertebral y los desiertos como murallas, permitió que se unificara muy pronto. Y esto creó un reino increíblemente estable y duradero. La larguísima historia de Egipto se suele organizar en 3 grandes épocas de esplendor: el Imperio Antiguo, que es la era de las famosísimas pirámides de Giza; el Imperio Medio, que fue como un renacimiento cultural; y el Imperio Nuevo, cuando Egipto se convirtió en una superpotencia militar. Y estos larguísimos periodos de estabilidad solo se interrumpían por fases intermedias de un poco de caos y desunión. Y toda esa estabilidad, la del Nilo y la del Estado, se acabó filtrando en su manera de ver el mundo. La cultura egipcia está totalmente marcada por una obsesión fascinante con la eternidad. Su arte, sus rituales funerarios, como la momificación, sus tumbas monumentales, todo, absolutamente todo, apuntaba a vencer a la muerte y asegurar que el orden cósmico se mantuviera para siempre, inmutable. Un reflejo perfecto de su propio mundo predecible. Bien, y después de todo este viaje, ¿por qué importa tanto esta historia antigua? Pues porque las bases de nuestro mundo, digamos, el software sobre el que todavía funciona nuestra sociedad, se programó por primera vez allí, en Mesopotamia y Egipto. Hay que pararse a pensarlo. La idea de un Estado que organiza la sociedad, de leyes escritas para impartir justicia, de las ciudades como centros de innovación, incluso la forma en que dividimos la hora en 60 minutos, todas estas son invenciones de esa época. Son los pilares sobre los que, de una forma u otra, todavía hoy seguimos construyendo nuestro presente. El impacto de todas estas innovaciones es sencillamente innegable, y nos deja con una última pregunta para darle vueltas. De todos estos legados, la palabra escrita, la ley o el propio Estado, ¿cuál ha sido el más determinante para el mundo en el que vivimos hoy?